Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Oye, antes, don José, mandarle el saludo de cumpleaños a doña Gabriela Moncada, que hoy está fiel televidente y que todos los días nos honra con su audiencia. Y también aprovechar la oportunidad para, con mucha tristeza, expresarle nuestra condolencia a don Samuel. A Samuel Lewis, ayer lo dije, pues por la muerte de Enrique. De la muerte de su hijo. Enrique Lewis Morgan. Es el hijo mayor. ¿Ah? Uno de los mayores. Enrique Lewis Morgan. Y expresarle nuestra soledad en nombre de nuestro colectivo aquí, a don Samuel, a su esposa, a la mamá de Enrique. Un día triste, porque en realidad uno está diseñado para uno morir, no para morirse, ver a los hijos de uno morir. Eso es doloroso. Y entiendo por lo que estará pasando don Samuel y su esposa, porque los que hemos perdido un hijo sabemos el dolor profundo que eso significa. Y cuando alguien le dice, sé lo que sientes, y no ha perdido un hijo, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Es un dolor muy profundo, que lacera. Es como cuando se le muere la madre a uno, incluso más que el padre, sobre todo cuando uno es hombre. No sé, Fernando. Sí. Bien, yo quisiera arrancar el comentario de la Nacional leyéndole aquí, lo he tomado del Metro Libre. Dice, Gobierno Nacional comprometido con el diálogo. ¿Y por qué esto es importante? Le digo ahorita. La Iglesia Católica, dice el Gobierno Nacional, la Iglesia Católica como facilitador de la primera fase de la Mesa Única de Diálogo por Panamá, me voy a quitar los lentes, y comprometida con la continuidad del diálogo en su segunda fase, ha propuesto posponer las sesiones hasta cuando se designe a un mediador o al mediador. El órgano ejecutivo está de acuerdo con esta propuesta. Igualmente, agradece los esfuerzos de la Iglesia Católica para hacer viable la transición hacia la segunda fase del diálogo y lograr la inclusión de los representantes de todos los sectores sociales. Nuestra administración, sigue el gobierno diciendo, sigue ejecutando los acuerdos logrados en la Mesa Única del Diálogo por Panamá y continúa participando en las mesas de trabajo de la primera fase. El Gobierno Nacional manifiesta a la ciudadanía y a los miembros de las respectivas alianzas que participan en la Mesa Única de Diálogo por Panamá su compromiso de continuar con el diálogo respetuoso e incluyente. Esto es el comunicado, Fernando, de ayer. De manera que la posición del gobierno frente al diálogo es, está de acuerdo con la Iglesia en escoger un mediador y que se respeten las posiciones de todas las personas que van a participar en este proceso. El diálogo siempre es el camino, no hay otro camino que el diálogo, sobre todo el diálogo respetuoso. ¿Qué es el diálogo respetuoso? Bueno, no está insultando a la gente, no está descalificando a los demás porque discrepemos el uno del otro. No, la discrepancia, sobre todo en sociedades caracterizadas por la diversidad, lo más importante y lo normal es tener discrepancia, lo tiene usted en su casa. No es así, cada vez que usted discute con un hijo suyo, y el hijo suyo tiene otra posición. Y uno aprende a respetar cuando uno respeta la decisión de los hijos de uno. Por ahí arranca la cosa. Sobre todo en tiempos tan difíciles como estos. Fíjese, para que usted tenga una idea de esta situación, voy a hablarle de Panamá, pero fíjese lo que estaba pasando en Inglaterra. La ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Liz Truss, fue hackeada por espías rusos cuando era ministra de Relaciones Exteriores. Estamos en una guerra globalizada. ¿Por qué yo le traigo esto a colación? Hoy, que es el mes de la patria, que arrancamos hoy, es necesario que usted piense en Panamá. Y deje de estar pensando en su partido, en su bien nacional, interés nacional, sino en el interés colectivo. Esta nación nuestra, que hoy arranca a celebrar el mes de la patria, ha hecho cosas gigantescas, de las cuales usted se puede sentir satisfecho. No se deje arrastrar por las pasiones mezquinas, de las desinformaciones, de las descalificaciones y de hacernos creer que nosotros somos un mar de corruptos o un mar de irresponsables No, esta es una nación que tiene una historia, que tiene sus héroes, que construyó y desarrolló su lucha por la independencia
de España, la independencia de Colombia, aunque le quieran llamar separación, sí, la independencia de España, y que además nos enfrentamos a la nación más poderosa para, en una lucha generacional, rescatar la quinta colonia, la quinta frontera, perdón, que estaba en el corazón de nuestra patria. Y dentro de eso, todos los panameños, trabajadores, empresarios, intelectuales, campesinos, indígenas, hombres, mujeres, muchachos de las escuelas, escribimos historias maravillosas y hemos construido esta patria que debemos sentirnos orgullosos de ella. Exacto. Hay una atención, una noticia de última hora porque los usuarios del metro están reportando que este está detenido en la estación Plaza 5 de Mayo desde las 6:53. Vamos a esperar qué dice la oficina del Metro de Panamá. Y fíjese que es tan importante que entendamos esto, que el desarrollo de la nación ha sido posible en la medida en que hemos ido consolidando victorias estratégicas. Desde nuestra independencia de Colombia, y él puede llamar usted separación, yo la voy a llamar independencia. ¿Así? Nosotros lanzamos el azimut de la patria en recuperar nuestros recursos estratégicos. Y entendimos perfectamente. La razón de ser del país desde el 18 de noviembre. Fue la religión que unió a los panameños, pero fundamentalmente impulsada por el movimiento obrero, el movimiento inquilinario, por el movimiento de los maestros y profesores nuestros, por los jóvenes que formaron la Federación de Estudiantes de Panamá, por los obreros de las bananeras, que pusieron sus héroes y que murieron en esa lucha. Entonces, tenemos miles de razones para sentirnos. Y hoy, en la que este país entra en el año, al final del 22 y entra al 23, en donde va a arrancar una campaña electoral, es justo que usted reconozca lo siguiente. El país de hoy es mucho mejor que el país de ayer. Por supuesto. No tenga la menor duda de eso. Entonces, fíjese a lo que nos quieren llevar. Ayer leía por ahí a alguien una comunicación que se le atribuía al general Rubén Darío Paredes sobre una supuesta conversación o información que él tenía de Palacio, que más me parece a mí una contrainformación de inteligencia barata, que realmente es una realidad. Y se motiva porque hubo el sábado un convivio del PRD para decidir lo que ellos quieran decidir. Esto es un problema de los PRD. Pero, ¿por qué el ataque y la desinformación se ha convertido en un arma contra los dirigentes políticos del país? Esto no es nuevo. Esto pasó en Venezuela, pero en Colombia, pasó en Brasil. Netanyahu, producto de ese ataque. Dilma Rousseff, pasó en Perú, pasó y sigue pasando en Ecuador, en Argentina, las peleas internas. Y hay alguien interesado en llevarnos a luchas fratricidas entre nosotros mismos. Pasa en el panameñismo, pasa en el cambio democrático, pasa en el PRD, pasa en todos lados y hay gente metiendo candela para prender fuego sin darse cuenta de lo que están haciendo. Y contrapartida de esto, alguien me manda una información que dice que el propio general Paredes, que había lanzado esta información, este misil de desinformación, ya había roto con el joven Lombana. ¿Será cierto o no? No sé. Lo que yo le quiero decir a usted, los invito, es a no dejarse llevar por la desinformación. Cuando usted recibe una información, mire quién se la dice. Quítele el prejuicio y si queda algo, úsela. Pero más importante que las peleas internas entre nosotros es pensar en la patria. Observe el país en este 22. En este 22, con el esfuerzo de todos nosotros, y obviamente bajo la dirección del gobierno, si es el que está gobernando, ¿o no? Sí. El país se ha recuperado enormemente en materia económica. Este año 22 es probable que nosotros tengamos el crecimiento anual de 9%. El más grande de toda la región. El más grande de toda la región y con una inflación de 3,5, probablemente 4%. La más baja del mundo. Una de las más bajas. Una de las más bajas. Una de las más bajas del mundo.
Entonces, ¿eso resuelve los problemas de la nación panameña? Claro que no. Pero sin eso no se resuelven los problemas. Claro. Entonces, ¿quién es responsable de ese crecimiento? Bueno, una responsabilidad esa es del sector empresarial, sin duda alguna, de los trabajadores, de los hombres del campo y mujeres del campo que trabajan en esto, de nuestros indígenas, de nuestros profesionales de nuestra clase media que trabaja en su pequeña, mediana empresa, de nuestros intelectuales que crean las posibilidades de nosotros disfrutar de una de las cosas que no hay desarrollo. Si el desarrollo no produce felicidad, no tiene ningún valor. Porque el desarrollo de un país está dirigido y debe estar dirigido a la creación de la felicidad y la paz para la convivencia. No podemos estar felices si miles de niños nuestros se acuestan con hambre. Eso no es una responsabilidad de los partidos políticos solos, claro, ni de los dirigentes políticos solos. Esto es una responsabilidad de todos los panameños. Pero el lawfare o la guerra suave que hemos aplicado en el continente ha producido estos momentos complejos. Y no hay forma, Fernando, de poder reentender todo, fíjese la palabra que uso, para replantearnos una solución de conjunto. Observen Panamá. Qué difícil ha sido para ponernos de acuerdo para ver el IBM, el programa de invalidez, vejez y muerte, que tenemos que mirarlo y buscar una solución. ¿Cuál es la solución? No hay ninguna solución si no buscamos una resolución de conjunto. Pero si nosotros miramos la economía, en el momento en que le estoy hablando de que va a haber un incremento de la tasa de intereses global, va a haberlo. Eso va a tener efectos en el mundo en general, en el sentido negativo. Otros controlando la inflación, pero el costo de nosotros, al no de nosotros imprimir moneda, es que el endeudamiento va a ser más caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que mirar, así como creamos unas formidables cifras en el nivel macroeconómico, debemos crear formidables cifras en el orden financiero, el macrofinanciero, y poder racionalizar el gasto para invertir en educación, en el desarrollo agropecuario y mejorar la tecnología, en el desarrollo de los servicios públicos para fortalecer la distribución de agua, por ejemplo, la recolección de la basura. Que es un desastre nacional. El replanteamiento de la infraestructura nacional para tener una comunicación no solamente en el área metropolitana, sino en el interior. ¿Cómo vamos a hacer con la carretera interamericana? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué no hacemos la conexión por tren de David a Panamá? O sea, nosotros tenemos que pensar en grande, porque al pensar en grande, nosotros nos vamos a enfrentar. Voy a terminar con esto. Fernando, cuando comenzó las elecciones en Brasil, ninguno de nosotros tenía la menor duda que Lula iba a ganar abiertamente, sí, sin ninguna competencia real. ¿Por qué pasó cuando se dio la primera vuelta electoral? Una nueva dinámica electoral que tomó ¿cuántos meses? 2 meses en el polarizarse. Y al tercer mes, en octubre, fue una cabeza a cabeza. ¿Quién le puede decir a ustedes hoy qué va a pasar en el 24? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar los 2 meses estos que nos quedan, el año 23, que nos vamos a enfrentar a serios problemas nacionales e internacionales que van a tener efectos directos en nosotros. Y después nos vamos a enfrentar a 6 meses de campaña electoral en medio de llamados influencers que utilizan, basta que ellos digan que este es corrupto, para ellos son los dueños, son los fiscales del país. Lo que hacen es destruir la institucionalidad. Y a nombre de sus propias agendas, que a veces los escucho como en el lenguaje que utilizan, como si se acababan de despertar y la primera cosa atorrancia que se le ocurre al señor la disparan. La sueltan. Sueltan cualquier cosa contra cualquier político. Entonces, en vez de pensar en el país, usted pocas veces lo ve a ellos hablando en el fondo del problema de la salud, así es, del problema de la educación, del problema de los pobres, de cómo vamos a resolver el problema de la alimentación de nuestros niños que no tienen alimentación cuando van a las escuelas. No lo ve poco hablar sobre eso. Y los ve siempre, si en Brasil, si es del ala izquierda, se alegra porque ganó Lula. Y si es de derecha, se
Y es una palabra. Dice que es fraude. Cree de que es fraude porque perdió Bolsonaro. Nosotros tenemos que mirar la vida desde la perspectiva panameña de nación. Así es. Los que se perdieron en el camino, como la hermana República de Venezuela, que fue aliada estratégica nuestra. Nunca se olvide del papel de Venezuela, Colombia, sí. Costa Rica, México, en el desarrollo de la lucha anticolonial de nosotros. Nunca se nos olvide que tenemos una deuda pendiente con ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pensar en grande, no pensar en chiquito. Así es.